¿Por qué se estrelló el Mi-17 de la Armada Mexicana en Sinaloa? El 4 de mayo, un helicóptero de 13 toneladas de la Marina Mexicana se vino abajo dentro de su propia base naval en Mazatlán. No fue en operaciones especiales, no fue a mar adentro, no fue en una misión arriesgada. Cayó a 20 metros del muelle del que acababa de despegar. Segundos después de soltar el suelo, lo que pasó en esos 20 metros explica algo que ninguna noticia contó. Y lo más impresionante, la tripulación salió caminando. 0 heridos, 0 víctimas. Eso ya te dice algo que se hizo muy bien en cabina. Te voy a explicar 6 cosas que pasó realmente, qué es el Mi-17 y por qué la Marina lo usa, qué causó técnicamente una falla así, el problema gigante de mantenimiento que casi nadie te cuenta, cuántos Mi-17 realmente vuelan hoy en México, qué viene para la flota. Hola, mi nombre es Mauricio Juárez, comenzamos. Cuando empezamos por los hechos, el 4 de mayo del 2026, un helicóptero Mi-17 de la Marina Armada de México se prepara para despegar. El lugar exacto, el muelle de la 4ª Región Naval, con sede en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, no fue en un aeropuerto comercial, no fue en un alta mar, no fue en una misión arriesgada, fue dentro de las instalaciones de la propia Marina, en una maniobra que se hace todos los días. La aeronave despega normal, subiendo unos 20 metros por así decirlo, y ahí en pleno despegue inicial, según el reporte de medios como Turquesa News, Capital México, se vio un flamazo en el motor principal. El comunicado oficial de Semar publicó ese mismo día en sus redes sociales, lo describe así: durante el despegue se registró una falla en potencia en el motor principal que derivó en un aterrizaje de emergencia. Esa frase tiene 3 datos clave que mucha gente pasa por alto. Primero, falla de potencia en el motor principal. No fue una explosión, no fue un sabotaje. Fue que el motor que hacía el trabajo grueso de levantar el helicóptero perdió la fuerza que necesita para sostenerse en el aire. Segundo, aterrizaje de emergencia. Esto es muy clave. Significa que la tripulación ejecutó un procedimiento estandarizado para bajar la aerolínea de manera controlada. No es lo mismo que un desplome. Es una maniobra que se practica decenas de veces en un simulador antes de que un piloto militar tenga permitido volar este helicóptero en operaciones reales. Y tercero, lo más importante, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas, 0 víctimas, ni en cabina ni en tierra. Ahora, mucha gente vio el clip en redes sociales y pensó que el helicóptero se estrelló. Técnicamente no fue así. Lo que se ve en el video es una inercia de una aeronave que perdió potencia a 20 metros, perdió sustentación rápido y tocó tierra de manera muy dura, pero dentro del perímetro de la base. Es un final muy distinto a lo que cualquiera imaginaría con las palabras estrellado. ¿Por qué importa la distinción? Porque cuando los medios titulan "se estrelló y se queda en redes", el clip da el flamazo, parece una catástrofe. Pero los hechos confirman son 3. La aeronave dañada, tripulación ilesa, base intacta y punto. Lo que sí está pendiente es la investigación oficial. Semar aún no ha publicado el reporte preliminar de causas a raíz. Eso normalmente toma semanas, a veces meses, incluso años. Mientras tanto, la única información confiable es la de los comunicados del 4 de mayo. Para entender qué le pasó a ese motor, exige entender primero qué helicóptero es el Mi-17 y por qué la Marina Mexicana lo opera desde hace más de 30 años. Es un helicóptero ruso de transporte mediano fabricado por Kazan Helicopters. Es el sucesor mejorado del Mi-8 soviético y fue una de las aeronaves de ala rotativa más producidas en toda la Guerra Fría. Para que te des una idea del tamaño de este helicóptero, puede cargar hasta 24 pasajeros o cerca de 4 toneladas de carga interna. Tiene 2 motores turbofast TV3-117 montados arriba del fuselaje, justo detrás del rotor principal. Eso lo hace versátil para operaciones de transporte, asalto, evacuaciones médicas y prácticamente todo lo que se ponga enfrente. La pregunta del millón: ¿por qué México le compra un helicóptero ruso en los años 90? Por 3 razones bastante sencillas. La primera, el precio. Comparado con el Sikorsky Black Hawk americano o el Cougar europeo, el Mi-17 costaba en su momento una fracción del precio. Lo segundo, la robustez. Esos helicópteros fueron diseñados para operar en Siberia, Afganistán, climas extremos, no son delicados. Y la tercera, la disponibilidad. En esa época, Rusia le vendía a quien tuviera el dinero, sin las restricciones políticas que aplicaban muchos países occidentales. Para que te entiendas más fácil, si los helicópteros militares fueran camionetas, el Mi-17 sería la Suburban vieja del 95, que aún anda dándole duro en la carretera. Es un caballo de batalla, multipropósitos. Todos en el medio lo conocen, todos saben que aguanta bastante, pero también todos saben que ya tiene años en la pelea. Las misiones típicas del Mi-17 en la Marina Mexicana son 4 principalmente:
vigilancia marítima en las costas, traslado de personal entre bases, apoyos en operaciones contra el narcotráfico y respuestas en desastres naturales como huracanes o inundaciones. Algunos datos importantes sobre su vida operativa: según el fabricante del Mi-17, está diseñado para volar hasta 18,000 horas o para llegar a los 35 años de servicio. Lo que ocurre primero, que el costo de mantenimiento anual de cada unidad ronda unos $67,000, según un reporte del portal defensa.com. Esos son los números de fábrica. La realidad operativa, como vamos a ver, es otra. Y eso nos lleva a la pregunta que todo el mundo se hizo en el video: ¿qué hace que un motor de helicóptero falle justo en el peor momento posible? Número 3. La causa técnica. ¿Qué pasó cuando un motor falla al despegar? Para entenderlo, que el despegue es la fase más crítica del vuelo, hay que pensar en lo que está pasando en esos primeros segundos. El helicóptero pesa toneladas, primero que nada. Los motores van a máximo y la aeronave apenas se separa del suelo sin altura para maniobra. En helicóptero se exige una técnica de emergencia llamada autorrotación. Básicamente es un deceso controlado sin motor, usando el aire que sube por el rotor, pero esa técnica necesita una cosa: altura. A 20 metros el suelo simplemente no hay tiempo ni espacio para que funcione. Por eso, cuando el motor falla a un helicóptero en mero despegue, la tripulación tiene literalmente entre 2 o 3 segundos para tomar la decisión correcta. Y esa decisión no se improvisa, se entrena mucho. Cada piloto militar mexicano que vuela un Mi-17 pasa decenas de horas en el simulador practicando este tipo de falla una y otra vez, hasta que la reacción se vuelve automática. Lo que se ve en el video del 4 de mayo no es pura suerte, es entrenamiento funcionando. Si esta tripulación hubiera dudado 2 segundos más, esta sería una conversación muy diferente. Y aquí está la parte que conecta con todo lo demás. La gran mayoría de los incidentes con helicópteros de transporte mediano en el mundo no ocurre en altitud de crucero, ocurre en despegues y aterrizajes. ¿Por qué? Porque justo en esos momentos los motores trabajan al límite, y cuando un motor está exigiendo al máximo, ahí salen a flote los problemas latentes de mantenimiento, que en condiciones normales pasaría desapercibidos. Antes de meternos al porqué del fondo, si este tipo de análisis te está sirviendo, compártelo con alguien que le interesa la aviación militar mexicana. Eso ayuda mucho al canal para que crezca. Porque la causa del fallo en sí no es lo más grave. Lo grave es porque ese motor llegó así al día del despegue. Y eso ya no es un problema técnico, es un problema mucho más grande. Número 4. El problema de fondo, mantenimiento bajo, sanciones, y el problema más grande tiene nombre y fecha. Febrero del 2022. La invasión rusa a Ucrania. Desde ese momento, todo cambió para las operaciones de aeronaves rusas en el mundo. Y no por razones políticas, por razones operativas concretas. Pasaron 2 cosas importantes. Primero, empresas rusas vinculadas a la industria de defensa fueron añadidas a la lista de sanciones de la OFAC. Esa es la oficina de gobierno estadounidense que controla activos extranjeros. Segundo, varios bancos rusos fueron desconectados de SWIFT, el sistema bancario internacional. Resulta práctico comprar refacciones rusas, contratar mantenimiento ruso o transferir dinero a empresas rusas. Se volvió un problema legal y logístico gigante. De un día a otro, y aquí es donde la cosa se pone seria para México, porque tanto la Marina como la Fuerza Aérea operan flotas de Mi-17. Las dos están atrapadas en el mismo cuello de botella. Hay 2 ejemplos concretos, todos reportados con medios verificables. En 2023, Sedena canceló una licitación para reparación mayor de helicópteros Mi-17, argumentando que representaba daño perjudicial al Estado. Eso lo publicó Milenio en julio de este año. Los contratos de overhaul adjudicados en enero del 2022, justo antes de la guerra, han tenido hasta 4 o 5 modificaciones por retrasos del conflicto. ¿Y por qué hacen falta intermediarios? Porque ciertas refacciones críticas de Mi-17, como las unidades de control de combustible, una pieza esencial del motor, solo se fabrica en Rusia. No hay alternativa occidental. El resultado, según Infodefensa, es que la gran parte de los Mi-17 del escuadrón 303 de la Fuerza Aérea ha estado en tierra. Esos helicópteros están basados en Santa Lucía. Llevan tiempo varados por falta de repuestos, certificaciones de aeronabilidad vencidos. Y te puedo decir una cosa, conseguir refacciones rusas hoy en día es un dolor de cabeza logístico. Cualquiera en el medio te lo confirma bastante. No es una teoría, es la realidad operativa en el 2026. Y todo esto se traduce en algo que la Marina no dice en sus comunicados, obviamente. Cuando el Mi-17 realmente puede volar hoy en México. Número 5. Estado real de la flota. En papel, México tiene una de las flotas del Mi-17 más grandes de Latinoamérica. La Marina opera alrededor de 21 o 23 unidades según diferentes reportes de defensa.com y comunicados de Semar. La Fuerza Aérea tiene 18 Mi-17 en el escuadrón 303 con base en Santa Lucía. Según Infodefensa, total entre 39 y 41 helicópteros Mi-17 en todo el país, pero ese es el número de papel.
La realidad es otra. Este es el problema de lo que tiene mantenimiento varado. Está el de certificados de aeronavegabilidad vencidos y los que se han perdido en accidentes desde el 2018. El número realmente operativo es bastante menor y nadie publica una cifra oficial. Te paso el historial de incidentes confirmados con M17 de la Marina en los últimos años. Solo lo documentado. Octubre del 2018 en Golfo de Santa Clara, Baja California, un M17 cayó al mar durante una operación contra la pesca ilegal de Totoaba. Un marino desafortunadamente falleció. En mayo del 2019, en la Sierra de Querétaro, un Mi-17 que combatía incendios forestales perdió sustentación y se estrelló. 5 marinos y un civil de CONAFOR fallecieron desafortunadamente. En octubre del 2020, en el aeropuerto de Villahermosa, un Mi-17 sufrió un accidente cuando el rotor principal impactó contra un poste antes del despegue. En octubre del 2021, en Tabasco, otro Mi-17 accidentado durante un aterrizaje tras sobrevolar zonas afectadas por el huracán Grace. Lesiones menores. En abril del 2022, Aeropuerto Internacional de Mazatlán, un Mi-17 se desplomó durante el despegue. 5 tripulantes lesionados sin víctimas fatales, lo reportó defensa.com. Y en mayo del 2026, muelle de la cuarta región naval también en Mazatlán. El caso de este análisis, 0 víctimas. El estado final de la aeronave también está bajo evaluación oficial. Importante aclarar algo, el incidente de 2022 y el de 2026 son 2 eventos distintos. El primero fue el aeropuerto civil, el segundo en la base naval del muelle. Distinto lugar, pero distinto helicóptero. Son varias pérdidas totales y daños mayores en menos de 8 años. Solo en la Marina no es un patrón aislado, y todo está obligado a una pregunta que si Semar ni Sedena han respondido públicamente. ¿Qué sigue ahora? Implicaciones operativas y qué observar. La Marina mexicana tiene básicamente 3 caminos posibles. Ninguno es fácil. El primero es seguir reparando los Mi-17 vía intermediarios mexicanos. Es la opción actual. Con todos los problemas legales, logísticos y de tiempos que ya describimos, mantienes la flota operando, pero a costa de retrasos cada vez más largos. El segundo camino es la transición progresiva a flotas occidentales. Y esto no es una teoría. La Marina opera actualmente 10 helicópteros UH-60M Black Hawk, según el inventario público reportado por defensa.com. El Black Hawk es más caro inicialmente, pero si tiene cadena de suministros estadounidenses estables y soporte técnico disponible. No depende de Rusia, ni de SWIFT, ni de OFAC. El tercer camino es muy silencioso: reducir la flota del Mi-17 a misiones de bajo riesgo mientras se decide qué hacer con los demás. En la práctica, deja volar solo lo que están en mejor condición, el resto en tierra. Una referencia honesta sobre dinero: tanto el Mi-17 como el Black Hawk son aeronaves de decenas de millones de dólares cada una. La diferencia importante hoy no es el precio de etiqueta, es la capacidad de tenerlas en el aire durante toda su vida útil. ¿Y qué deberías observar tú como espectador en los próximos meses? 3 cosas. Si Semar publica el reporte preliminar del incidente del 4 de mayo. Segunda, si Sedena o la Marina anuncia una nueva licitación de overhaul del Mi-17. Y tercero, si hay anuncios de adquisición de aeronaves occidentales que transporte mediano, sea Black Hawk u otras. El próximo incidente del Mi-17 en México no es cuestión si va a pasar o no, es cuestión de cuándo, o a menos de que se resuelva el problema de fondo. Y ese problema no se resuelve con un comunicado oficial. Y aquí volvemos al inicio. A ese Mi-17 cayendo dentro de su propia base naval en Mazatlán, a los 20 metros entre el cielo y el suelo, que parecía el final de una historia, pero que realmente son el síntoma de algo mucho más grande. Lo que viste en el video de 4 de mayo no fue un accidente aislado, no fue mala suerte, fue un motor que decidió fallar. Fue una flota en envejecimiento bajo sanciones en un país que todavía no ha decidido qué hacer sobre ellas. Ese es el resultado natural de operar aeronaves rusas en el 2026, con todos los problemas de mantenimiento, refacción y certificación que eso implica hoy. Pero también hay otra parte de la historia que casi nadie está contando. Esa tripulación salió caminando, porque su entrenamiento funcionó, porque tomaron las decisiones correctas en menos de 3 segundos, porque alguien en algún momento los hizo practicar ese tipo de fallas una y otra vez hasta el cansancio, y lo aprendieron de una manera muy automática. Eso también es la Marina mexicana. Y me dejo una pregunta para los comentarios, y vale la pena reconocerlo, aunque no esté en un clip viral. ¿Tú qué crees que debería hacer la Marina con sus Mi-17? ¿Seguir reparándolos o invertir mejor en los Black Hawk? Si te gustó este video, por favor compártelo, me ayudarías muchísimo. Mi nombre es Mauricio Juárez, nos vemos en la próxima.